Tenemos la invitada ya en piso, en la mesa de 8 AM. Estamos con Virginia Cáceres, la flamante, nueva presidenta del CODICEN de la ANEP. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Bueno, qué desafíos, ¿no? Me imagino, para esta nueva etapa. Me imagino que ya has anunciado, vas a seguir los lineamientos de Robert Silva. Pero hablemos de las pruebas PISA y de los resultados, que dan como luces de alerta en lo que es la educación uruguaya. Estamos hablando que en matemática hemos bajado el nivel con respecto a la otra prueba PISA, fue la última en el 2018, si no mal no recuerdo. ¿Qué evaluación se hacen de estas pruebas PISA? Yo creo que más que luces de alerta, lo que muestra es primero el gran manejo que tuvo el país durante la pandemia. Estas pruebas son el resultado, son la medición que se hizo de los aprendizajes durante la pandemia, y en ese marco y en el contexto regional y mundial en el que de los resultados de las pruebas, en donde países que tenían muy buenos resultados han tenido un impacto muy grande en sus aprendizajes, Uruguay sostuvo la situación que tenía previo al inicio de la pandemia. Eso creo que nos debe dejar contentos como país, en el sentido de que no podría haber pasado una catástrofe y haber estado en situación peor que la que cuando iniciamos esta gestión. Logramos mantenerlo gracias al esfuerzo muy grande que se hizo para mantener los centros educativos abiertos, habilitar la conectividad y los docentes que sostuvieron durante la pandemia los aprendizajes. O sea que en primer lugar es bueno el informe y nos debe dejar satisfechos desde ese lugar. Muestra desafíos para seguir avanzando, por supuesto. Porque los niveles en que estamos exactamente no son los esperados, en realidad. No son los deseables. Exacto. Para un país como nosotros, que además tenemos una potencialidad muy grande y que deberíamos estar en niveles mejores. Muestra que hay algunas dificultades que son estructurales y que se vienen arrastrando de hace muchísimo tiempo y sobre las que tenemos que seguir trabajando. Sobre muchas de ellas estamos trabajando a partir de la reforma de la transformación, a partir de la transformación educativa. Estas pruebas no miden, digamos, de alguna manera el impacto de la transformación porque son previas a que se iniciara. Por lo tanto, muchos de estos aspectos estamos trabajándolos a partir de la transformación curricular. Con respecto a la matemática, ¿hay recortes en horas como denuncian los docentes? No, no hay recortes en horas. No hay recortes en horas. Ayer tuve en la comisión en el Parlamento un grupo de docentes denunciando recortes de horas con respecto a la reforma en matemática exclusivamente. No hay recortes. ¿Sigue la misma cantidad horaria el año que viene? Vamos a separar por partes. Eso a lo que tú te estás refiriendo tiene que ver con la implementación del bachillerato, el primer año de bachillerato. Sí. Estamos hablando de las pruebas PISA, en donde se aplicaron a estudiantes de 15 años, en donde la transformación todavía no está medida. En ese caso correspondería a la educación media básica, al nuevo plan de educación básica integrada. En ese contexto no hubo recortes de horas. Hay un problema que nosotros tenemos que, de nuevo, cuando mirás la serie a partir del 2012, 2015, 2018 de las pruebas PISA, muestra que hay una estabilidad en lo que tiene que ver con los aprendizajes de matemática en niveles que son muy bajos. Por lo tanto, tenemos un problema que es estructural del aprendizaje. En ese marco, la transformación apunta a mejorar, por un lado, lo que tiene que ver con lo curricular. Una de las competencias que nosotros trabajamos dentro del nuevo marco curricular tiene que ver con el pensamiento computacional, que es una competencia que genera o ayuda al razonamiento lógico y demás, que puede ir por el lado de los aprendizajes de las matemáticas. Pero después también, en esto que vos decías de los nuevos desafíos, bueno, muestra que tenemos que avanzar en otros espacios que tengan que ver más con las prácticas docentes, donde se pueda pensar y repensar de qué manera estamos enseñando matemática, cómo lo estamos enseñando, porque claramente no tiene que ver con un problema que es ahora, sino que es de mucho más larga. ¿Eso la reforma no lo prevé de alguna manera? O sea, estoy de acuerdo, a veces no solamente pasa por un tema de tener más docentes, podemos tener más docentes, pero si la forma de enseñanza no es afín a la necesidad sentida que el estudiante pueda tener en el interés por la matemática, vamos a seguir en la misma. Entonces, ¿cuál es la fórmula perfecta para mejorar esta situación? Bueno, fórmula perfecta no existe. Bueno, o por lo menos que se aproxime a la perfección. Claro. Bueno, creo que ahí nosotros primero estamos trabajando, como decía, por competencias, en mucha coordinación con Ceibal también, esto de trabajar por competencias y con Ceibal, en donde trae el aula invertida, en donde a través de los juegos y de, por ejemplo, el Minecraft y demás, que son todo una serie de servicios que está poniendo Ceibal,
en función del sistema educativo, colabora porque hace mucho más amigable el aprendizaje para los estudiantes a partir de instancias y de cuestiones que son de interés para los propios estudiantes. O sea que a partir de allí hay un cambio, hay una mirada distinta en cómo enseñar. Pero después tiene que ver con espacios, trabajar y avanzar, que si bien la transformación va en ese sentido, en el sentido inclusive de la transformación que se está llevando a nivel de la formación de los docentes, va en el sentido de generar espacios de diálogo y de ateneos en donde se pueda pensar y trabajar en las metodologías que aplican los docentes. Bueno, ese es el camino que tenemos que seguir avanzando. Esto recién está iniciando. A veces son tanto las necesidades que tenemos y sobre todo la voluntad de avanzar en mejorar nuestro sistema educativo, que a veces nos perdemos un poco cronológicamente en el tiempo. Hace 7 meses que estamos aplicando esta transformación, esta primera etapa de la implementación de la transformación. Creo que lo venimos haciendo muy bien, que está dando buenos resultados, pero que no podemos exigirle cronológicamente mayores resultados de lo que pueda dar. El número de docentes que decía Viviana, no me quedó claro, en realidad, esta denuncia que hacen los docentes de matemática. ¿Hay una disminución de horas en lo que tú decís? O sea, ¿hay disminución de horas docentes en matemática o no? De nuevo, estamos hablando de cosas distintas. A lo que tú te referís es al primer año de bachillerato. Perfecto. Sí. Sí. ¿Hay una baja en la cantidad de horas de acuerdo a la necesidad que plantea? No hay una baja. No hay una baja en cantidad de horas. Sí. ¿Qué pasa con los estudiantes que deciden abandonar los estudios porque entienden que es una pérdida de tiempo el estudiar o que lo que se enseña no se ajusta para poder conseguir un trabajo? Es uno de los argumentos que hay. Es un dato fuertísimo, el dato de el desinterés o esto que muestran los estudiantes de que lo que sucede adentro de los centros educativos no les aporta nada para su vida en el afuera. Y eso confirma lo que nosotros veníamos diciendo y el camino que se viene transitando, la transformación. Este es un dato que aporta porque es un agente externo a la ANEP que lo está diciendo, pero era algo que nosotros veníamos manejando, nosotros estamos haciendo... puntuales, o sea, sí, igual por eso. Año tras año pasa lo mismo, o sea, hay que apuntar ahí. Y por eso hacia ahí vamos con la transformación educativa. Por eso te decía que si bien es un agente externo que lo dice ahora, para nosotros no es un dato nuevo, porque lo estuvimos relevando en encuestas que nosotros hicimos con UNICEF para poder llegar a entender cuál era la posición que tenían, qué era lo que esperaban los jóvenes de esta transformación educativa. Y una de las cosas que surgían de esas encuestas y de esos intercambios que hubo era esto. Sentir que lo que pasa adentro del centro educativo, lo que aprenden allí, va a tener un sentido y una lógica en el mundo del afuera y que es realmente un aporte, que no da lo mismo avanzar curricularmente y terminar el liceo que no terminarlo. Había una necesidad de ir por ese lado y la transformación, especialmente en bachillerato, apunta a eso, apunta a tener una mayor navegabilidad entre los distintos grados, apunta a que el estudiante pueda ir armando su propio currículo en base a sus propios intereses. Vamos hacia ese camino de nuevo, poner el foco, el centro en el estudiante y a partir de las demandas que está haciendo, bueno, escucharlo y generar un sistema que sea más amigable y que le genere un mayor interés para que tenga las ganas de estar adentro de los centros educativos. Bueno, con paros y paros, la continuidad no se hace. Bueno, hay los paros, por supuesto que frenan... Porque son en contra de la reforma. Algunos paros son en contra de la reforma, bueno... Sí. Bueno, pero el derecho a hacer paro, nosotros como administración no lo podemos, digamos, no lo podemos frenar, ¿verdad? O sea, los docentes hay un derecho constitucional que tienen de hacer paro y la administración simplemente lo que hace es tratar de cubrir las necesidades educativas ese día cuando los docentes, en el marco de su derecho constitucional, hacen paro. La administración apunta a que no haya paros, la administración trata de generar los espacios de diálogo necesarios para que la continuidad educativa se dé. Hay un derecho de los trabajadores en el margen en el que nosotros no podemos interferir. ¿Cómo se maneja el Codicen con respecto al año que viene en materias edilicias? ¿Hay proyecciones teniendo en cuenta que ya arrancan las vacaciones? Sí, nosotros tenemos un plan de obras que es el que se inicia cuando se presenta al Parlamento, pero todos los años tiene ajustes en lo que tiene que ver con obras de menor porte, mantenimiento y demás. Todavía la propuesta para el 2024 no ingresó a consideración del Consejo, se está terminando de elaborar.
cada subsistema educativo es el que propone cuáles son las reformas que se van a ponderar para este inicio de cursos, así que seguramente antes de fin de año lo estemos aprobando. ¿Se está evaluando ya la fecha de inicio de curso, teniendo en cuenta que por un tema sanitario este año hubo casi 3 semanas de receso en lo que fue el invierno a pedido de Salud Pública? ¿Hay idea de comenzar antes las clases o siempre se maneja el 1 de marzo? Sí, fueron 2 semanas de receso por una cuestión sanitaria. El calendario lo vamos a tratar en la sesión de mañana y más o menos está previsto para los primeros días de marzo. O sea que sigue como todos los años. Sí. Bueno, está bien. Hablando de obras, justamente es una pena porque creo que el otro día lo pasé, pero no lo teníamos previsto, me parece, para hoy. Me llegaron unas imágenes del franco deterioro que tiene la colonia de vacaciones de Piriápolis, dependiente de ANEP. Es tremendo, un edificio patrimonial, histórico, que incluso ha afectado seriamente las instalaciones de la Asociación Pro Fomento y Turismo, que están abajo cuando estamos empezando ya la temporada. ¿En qué se está? Porque sé que hay algo de una licitación para hacer obras, pero está como medio dilatado. Dilatado no. ¿Está en obras. Proceso o está en obra? Estamos en obra. La colonia de vacaciones es un monumento histórico nacional. Sí. Es una obra inmensa que además no ha tenido el mantenimiento que se requería para obras de ese porte. Nosotros iniciamos un proceso de obras allí. Lo que sucedió cuando son obras tan grandes es que lo que estaba previsto, cuando empezaron a trabajar, descubrieron que la situación era mucho más compleja de la que en principio se había proyectado. De hecho, hay un tema con las vigas de hierro que había como estaban como un poco más comidas de lo que uno pensaba, entonces el problema pasó a ser más estructural. Sí, en la parte de apertura abajo, todo lo que es el sistema de bóveda está todo deshecho. Sí, pero además se descubrió un problema estructural que es como lo más complejo. Se hizo una ampliación de la licitación para el proceso licitatorio para poder continuar con las obras. Sí sabemos, allí está el local de la Comisión Fomento ahí que también está en el proceso de obras. Como pasa siempre, uno prevé un plazo, pero después cuando se empieza a trabajar, bueno, los tiempos marcan otras necesidades, pero estamos trabajando de cara a mejorarlo. En cuanto a la reforma educativa, a la transformación educativa, ¿se va a apostar más a los idiomas? Sí, tenemos un aumento en las horas de inglés. Así que sí, los idiomas básicamente es en lo que tiene que ver con lo curricular, inglés. Después nosotros tenemos una serie de programas y además tenemos los centros de lenguas extranjeras que dependen del CODICEN y allí hay un gran trabajo, hay convenios, por ejemplo, con el Instituto Goethe, en donde se enseña alemán, hay convenios con la Asociación Armenia del Uruguay, en donde estamos también avanzando en el aprendizaje de ese idioma, tratando de ampliar lo máximo que se pueda. Es un gran trabajo el que hacen los centros de lengua, donde pueden ir estudiantes allí de educación media de forma totalmente gratuita y se forman en una segunda lengua. Trataremos de avanzar en todo lo que se pueda, tratando de sumar otras ofertas educativas, pero sí hoy es una oferta muy rica y que los invito a todos aquellos estudiantes que tengan ganas, adolescentes. Sí, ¿cómo se enteran ellos? En el centro educativo, ¿no? Sí, puede ser a través del centro educativo. Por lo general allí hay información cuando empiezan. Es una muy buena opción. Es una muy buena opción. Muy buena opción. Sí, es una muy buena opción de muy buena calidad que está en todo el país. Además, depende del departamento de la oferta educativa. ¿No? Sí, es para adolescentes. Es para adolescentes. Exactamente. En los centros educativos pueden tener información y si no pueden entrar a la página de la ANEP, www.anep.edu.uy, y allí poner centros de lenguas y van a encontrarse con toda la oferta educativa y las opciones que tienen para el 2020. ¿Lengua de señas está previsto en algún momento que se aprenda lengua de señas o generalizar más la educación de lengua de señas? Porque creo que es una necesidad sentida cuando hablamos de tanta integración hoy en día, ¿no? Sí. Creo que debemos avanzar, sí, no sé si de manera curricular, digamos, dentro del currículum, pero sí hay una necesidad en esto que hablamos de la inclusión, ¿no? En no solamente contar con intérpretes en los centros educativos para integrar a los estudiantes, sino fomentar la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes para poder generar una inclusión real. Cerezo, que es el centro de allí que depende de la Dirección General de Secundaria, hace un gran trabajo en ese sentido, inclusive formando a personas que no son intérpretes y que no trabajan dentro del sistema, y creo que deberíamos avanzar a paso más firme en ese sentido. ¿Qué opinión tiene sobre el lenguaje inclusivo? El lenguaje inclusivo ha levantado mucha polvareda el comentario que hice. Sí. Nosotros en la ANEP tenemos una resolución que ya data de un buen tiempo, que establece que el lenguaje inclusivo, en el marco siempre de ceñirse a lo que es el idioma español, se puede utilizar,
Pensando el lenguaje inclusivo no simplemente como la utilización, lo más común que nosotros conocemos, que es el incluir el E o cambiar el E, sino el lenguaje inclusivo en el sentido más amplio. Nuestro idioma español creo que es muy rico y que permite incluir a todas las personas, a todos los géneros y demás, sin tener que ir por el lado de cambiarle las letras a las palabras. Así que creo que ese es el camino que tenemos que recorrer. O usarlo bien, porque a veces digo, se cambia el artículo, se cambia el sustantivo, se cambia todo. En realidad me parece que eso no tiene lógica. Si se va a usar, usarlo bien también. Exacto, ¿no? exactamente. ¿Cuáles son los desafíos que tiene Virginia para esta administración de lo que queda? Bueno, creo que Virginia personalmente, yo no lo pongo en primera persona como desafío, sino que creo que como ANEP, como institución, como sistema educativo, tenemos el desafío de implementar, de seguir avanzando en la implementación de la transformación. En transformaciones tan grandes y tan ambiciosas como esta, la implementación es casi más importante que el diseño mismo de los documentos. El año que viene va a ser un año muy importante en ese sentido para seguir avanzando. Así que el foco va a estar muy puesto en generar equipos de territorio que puedan ir avanzando en lo que tiene que ver con la implementación y asegurarnos que realmente los cambios permeen en todo el sistema educativo. Virginia, muchas gracias por la visita a 8 AM. Esperemos que el año que comienza sea intenso para todo el sistema educativo. Y que bueno, las pruebas PISA ahora dentro de, ¿cuántos son? ¿Cada 4 años? 2. Cada 2 años. Sí, ya empezamos a preparar la próxima aplicación. ¿Ah, sí? Sí, Bueno. ya se empieza a preparar desde ahora. Bárbaro, muchas gracias. Gracias a usted.